Buenas, ¿cómo andan? En este video vamos a ver el ejercicio 4 del práctico 9, donde tenemos ya que encontrar un polinomio de Taylor de esta función f de x y z es igual a iz sobre x, que es una función que tiene problemas cuando x es igual a 0, pero tenemos que hallar el polinomio de Taylor en el punto 1, 0, 0, o sea que no vamos a tener ningún problema. Esta función va a ser diferenciable, va a ser infinito. El polinomio de Taylor para funciones de varias variables. En este caso, de 3 variables es lo que vamos a necesitar. Tenemos que f en a más h está definido como f en a más el diferencial de f en a evaluado en este h, más el diferencial segundo de f en a aplicado en h multiplicado por 1 sobre 2 factorial. Y en general tengo esto hasta cierto k, que tengo 1 sobre k factorial por el diferencial késimo de f en a en h. Y después tengo un resto que cumple que el resto en h sobre la norma de h a la k más 1 va a tender a 0 cuando h tiende a 0. Sí, pero en este ejercicio en realidad el resto no nos va a interesar porque solo nos piden hallar el polinomio de Taylor y eso sería sin incluir el resto, es decir, toda esta partecita de acá. Bien, y en realidad no es tanto porque nos piden de orden 3. Así que va a ser esta parte más el que tiene 3 y listo. Bueno, pero tenemos un problemita acá y es que todavía no hemos definido, o no sé, capaz que ustedes ya lo saben, qué son los diferenciales de orden mayores a 2. Bueno, no sé si llegaron a ver ni siquiera un diferencial de orden 2, capaz que sí, pero en general definimos un diferencial de orden p de f en a para un vector b como la sumatoria de todas las derivadas posibles, las derivadas pdécimas posibles. O sea, derivo f p veces. Esto voy a sumar todas las formas diferentes de sumar, de derivar, perdón, p veces, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, si es de orden 3, vamos a tener las posibles formas de derivar 3 veces van a ser derivar 3 veces según x, derivar 3 veces según y, derivar 3 veces según z. Después tenemos derivar según x, después derivar según y, después derivar según x de vuelta, por ejemplo. Tenemos un montón de combinaciones. Entonces el diferencial va a ser la sumatoria de todas esas posibilidades. O sea, acá le pongo derivada de x y, derivada de x y sub p. ¿Sí? Estos pueden coincidir, algunos. Y esto lo evalúo en el número que me interesa, que es a. ¿Sí? Este es donde está centrado el polinomio de Taylor. Y después esto va multiplicado por las coordenadas del vector b. ¿Por qué coordenadas? Por las coordenadas según las cuales derivé. ¿Sí? Por ejemplo, si el vector b es b1, b2, b3 y yo acá tengo la derivada según x 3 veces, o sea, derivada de f según x, según x, según x, entonces esa derivada va a ir multiplicada por b1, por b1, por b1, o sea, por b1 a la 3. En general, voy a tener que si tengo una derivada así genérica, va multiplicada por b y sub 1, b y sub 2, etcétera, hasta b y sub p. Sí, esto puede entreverar un poco al principio, pero por eso vamos a hacer este ejemplo para fijar bien las ideas. Pero en realidad, o sea, la idea general de un polinomio de Taylor de orden 2, 3 o más grandes es que tenemos que hacer un montón de derivadas. Porque tenemos que derivar k veces de todas las maneras posibles. ¿Sí? Entonces, básicamente son un montón de derivadas que después tenemos que saber cómo ordenar. Bueno,
arranquemos entonces, vamos a ver esta función en este punto y vamos a arrancar con la parte más fácil, que es f de a. Bueno, f en 1, 0, 0 me va a dar, 0 dividido 1 me va a quedar 0, así que en un principio no estoy sumando nada. Y después vamos a ver el diferencial, que también entra dentro de lo fácil del ejercicio, porque es algo que ya vimos. Y para eso tenemos que hallar las tres derivadas, o sea, la derivada de f respecto de x, respecto de y y respecto de z. Entonces, la derivada de f respecto de x, en este caso y z se comportan como una constante, así que simplemente van a quedar multiplicando. Y la otra función que tengo es 1 sobre x, que la derivada va a ser menos 1 sobre x al cuadrado. O sea que la derivada según x me queda menos iz sobre x al cuadrado. Bien. Después tengo que derivar f según y. Esto me queda, está simplemente y multiplicado por una constante, que sería zx, z sobre x. Entonces z sobre x va a ser la derivada respecto de y. Y lo mismo para la derivada respecto de z. Me va a quedar una constante que es y sobre x multiplicado por z, o sea que la derivada es y sobre x. Bueno, acá tenemos nuestras derivadas primeras. Lo próximo que tenemos que hacer es evaluarlas en el punto que nos interesa, en el 1, 0, 0. Entonces esto lo voy a escribir de la siguiente manera. F sub x, esto es otra forma de denotar la derivada respecto de x, evaluada en el punto 1, 0, 0, me va a quedar 0 dividido 1, así que me queda 0. Después, la derivada de f respecto de y, evaluada en el punto 1, 0, 0, me queda 0 dividido 1, me va a quedar 0. Y por último, la derivada según z, evaluada en el punto que nos interesa, también va a quedar 0 porque queda 0 dividido 1. Entonces bien, acá estamos sumando nada y acá tampoco estamos sumando nada. ¿Sí? Porque lo que estamos sumando sería en realidad, voy a escribir h. H es un vector, es algo de R3, ¿no? Porque lo estoy sumando a, que es el punto 1, 0, 0. Entonces yo h lo voy a nombrar, lo voy a anotar como delta x, delta y, delta z. ¿Sí? Entonces, bueno, acá nos quedaron 0, todas las derivadas. Pero si no hubieran quedado 0, si hubiera quedado otro número, lo que tengo que poner acá en el diferencial va a ser, es la misma idea de esto de acá, solo que con una sola variable, o sea, va a ser la derivada primera. Cuando tengo la derivada primera, o sea, va a ser la derivada de f según x multiplicada por el primer término del vector b. O sea que va a ir 0 multiplicado por delta x. Después iría la derivada según y multiplicada por delta y. Y después la derivada según z multiplicado por delta z. Eso todo me quedó 0, así que no me interesa. Pero quería mencionarlo porque ahora se va a poner más difícil. Y está bueno tener la idea de cómo sería esto si no nos hubiera quedado todo 0. Bueno, vamos a la derivada segunda, entonces. Para encontrar cuáles son los términos que van a ir sumando acá, miramos esta ecuación de acá. Y bueno, tenemos que derivar f dos veces según todas las formas posibles, o sea, todas las combinaciones posibles de derivar dos veces f. Entonces, tomamos las derivadas primeras. Son estas de acá, son las derivadas primeras, antes de evaluarlas, y las derivamos cada una respecto de todas las variables. Entonces, primero voy a agarrar la derivada según x y la voy a derivar según x. Entonces pongo fxx, va a ser esto derivado según x. Y z va a ser una constante, así que no me interesa. Tengo que ver cuánto es la derivada de menos 1 sobre x al cuadrado. Y eso me va a quedar, si no me equivoco, 2 sobre x a la 3. ¿No? Entonces me va a quedar 2 y z sobre x a la 3.
Después tomo otra vez la derivada según x y ahora en vez de derivarla otra vez según x la derivo según y. Entonces fx según y me va a quedar, bueno, acá tengo y multiplicado por una constante que va a ser menos z sobre x cuadrado. Entonces eso me queda la derivada, menos z sobre x cuadrado. Bueno, después tengo la derivada de f según x según z. Esto me va a quedar, esta derivada que tengo acá, la derivo respecto de z. Tengo z multiplicado por algo que se va a comportar como una constante. Entonces me queda esa constante que es menos y sobre x al cuadrado. Bueno, ahora paso a la derivada según y. Y voy a derivarla primero según x. Bueno, derivo z sobre x, acá z se comporta como una constante y la derivada de 1 sobre x ya dijimos que es menos 1 sobre x cuadrado, o sea que esto me va a quedar menos z sobre x cuadrado. Luego calculo la derivada según y me va a quedar, bueno, acá no tengo y, ¿no? La primera se me fue porque era simplemente y multiplicado por una constante y acá tengo solo la constante, o sea que cuando derivo según y me queda 0. Y esto es bueno porque dado que tenemos tantas derivadas y tanta cosa, que una quede 0 ya nos aliviana mucho todo lo que va a ser escribir todo este polinomio. Todo lo que dé 0, bienvenido. Bueno, tenemos que derivar ahora f respecto de y respecto de z. Y esto me queda la constante z multiplicada por 1 sobre x. O sea que la derivada me va a quedar 1 sobre x. Y por último, tengo que calcular, tengo que derivar la derivada respecto de z. Entonces, primero la derivo según x. Y me va a quedar menos y sobre x al cuadrado. Luego la voy a derivar según y me va a quedar, y es una constante multiplicada por 1 sobre x, o sea que me queda 1 sobre x. Y por último, derivo la derivada respecto de z, y como z acá no me aparece, me va a quedar 0. Bueno, estas son todas las derivadas de orden 2. O sea que son, en esta sumatoria, son todos estos términos los que estoy sumando. Tengo que ver, tengo que aplicarlos en el punto A y después ver por qué los tengo que multiplicar. Entonces lo primero que voy a hacer es aplicar todo esto que calculé en el punto que me interesa, que es el 1, 0, 0. Y eso lo voy a representar con la matriz hessiana, que la matriz hessiana sería la matriz de las derivadas segundas. Entonces me va a quedar, me van a quedar todos estos, todo esto, justamente la matriz va a ser así mismo como la escribí, o sea en cada entrada van a ir estos valores, solo que lo tengo que evaluar en 1, 0, 0. Entonces, empiezo por lo primero. Esto me queda 0 por 0, dividido 1 me queda 0. Esto también me va a quedar 0. Este también me va a quedar 0. Tengo un montón de ceros que, como les dije, eso es algo buenísimo. Después acá también me va a quedar 0 sobre 1, me queda 0. Esto ya era 0 de antes. Bueno, acá no me queda 0 porque tengo que x es igual a 1, me queda 1 sobre 1 es 1. Acá tengo de vuelta 0. Acá me da 1 y acá me queda 0. Bien, esto es la matriz hessiana. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos a partir de la matriz hessiana para ver cuánto nos queda este término de acá? Bueno, estamos evaluando el diferencial en nuestro número h, que dijimos que lo íbamos a escribir con coordenadas delta x, delta y, delta z. Y tenemos que entonces tomar cada derivada y multiplicarla por las coordenadas que corresponden.
acá tengo un montón que son 0. Entonces, en realidad, acá voy a estar sumando solamente dos cosas, que son este término y este término. Ahora, fijémonos de dónde salieron. Esto era la derivada de f respecto de y respecto de z evaluada en 1, 0, 0. Entonces, es la derivada según y, según z, o sea, va a ser 1. Entonces, como es según y, según z, lo tengo que multiplicar por delta i, delta z. Porque estoy multiplicando primero por i y después por z. Bien, y después el otro 1 que tenemos salió de acá, es la derivada respecto de z respecto de i. Entonces va a quedar 1 multiplicado por delta z, delta i. Bueno, entonces esto es conmutativo, me queda igual a 2 veces delta i, delta z. Y bueno, este 2 se va a anular con este 2 que aparece acá. O sea que nuestro polinomio de Taylor venía siendo 0, 0, 0 hasta que apareció este término. Ahora tenemos que ver cómo sigue, porque hay que hacerlo hasta orden 3. Bien, para calcular cuánto es el diferencial tercero de f, voy a tener que tomar todas las derivadas segundas y derivarlas según todas las variables, ¿no? Eso es como tenemos definido el diferencial de orden p en general, son todas las derivadas de orden 3 según todas las combinaciones posibles. Ahora, esto es un montón, porque acá tenemos 9 derivadas, tenemos que derivar todas estas según x, según y según z, o sea que serían 9 por 3, 27 derivadas. Es un montón para hacer. Entonces, acá vamos a usar un truquito. No es un truco en realidad, es algo que se cumple en general. Observemos que acá cuando calculamos las derivadas segundas, pasó que muchas coincidieron. En particular coincidió la que nos dio 1, o sea, no solo dio 1 evaluada en el punto 1, 0, 0, sino que además eran iguales la derivada de y respecto de z con la derivada de z respecto de y. Y lo mismo pasó para otros casos. Por ejemplo, acá la derivada de x respecto de y es igual a la derivada de y respecto de x. Lo mismo acá, ¿no? La derivada de z respecto de x es igual a la derivada de x respecto de z. Esto es algo que se va a cumplir en general para esta función particular, no siempre, pero va a pasar que cuando tengo una función c infinito, siempre se va a cumplir. Una función c1 es una función derivable con todas sus derivadas continuas. Una función c2 es una función que existen todas sus derivadas segundas y son continuas. Y una función ck, en general, para un k muy grande, es una función tal que existen sus derivadas k'ésimas y son todas continuas. En este caso, esta función, como ven, es muy bella, solo tenemos problemas en el 0, pero el 0 no nos importa, pues nos estamos moviendo, o sea, cuando x es 0, nos estamos moviendo en un entorno del 1, 0, 0, o sea que en realidad no tengo ningún problema. Esta función es c infinito en el entorno que nos importa, y por lo tanto se va a cumplir que las derivadas son conmutativas. Es decir, es lo mismo derivar según y según z que según z y después según y. Ahora, yo acá lo hice todo porque no eran muchas, no me causó mucho problema. Pero ahora usar esto de que las derivadas son conmutativas me va a ahorrar hallar una cantidad de derivadas cuando haya las de orden 3. ¿Sí? Bueno, entonces empecemos hallando las derivadas de orden 3 y vamos viendo cuáles no tenemos que hallar porque son iguales a otras. Primero voy a tomar esta y la voy a derivar según x, según y según z. Entonces, esta según x me va a quedar la derivada de x a la menos 3, o sea, todo esto es una constante, ¿no? Tengo x a la menos 3, la derivada me va a quedar menos 6 por x a la menos 4. Eso lo pueden ver si no nos convence, pero esto va a quedar 6 y z por x a la 4 con un menos. Después tengo que derivar f de xx según y.
acá, bueno, tengo y multiplicado por una constante que va a ser 2z sobre x a la 3. Y acá ya puedo ver que, como les dije, como derivar es conmutativo, esto va a ser igual a derivar según y, según x y después según x, es decir, esto va a ser igual a f i xx, por ejemplo. Estoy derivando una vez según x y una vez según y dos veces según x. También va a ser igual a la f x y x y a ninguna más. Pero acá ya tengo 3 derivadas ya hechas. Entonces después vamos a calcular fxx según z. Acá tengo z multiplicada por una constante, o sea que el resultado me va a quedar 2i sobre x a la 3. Y igual que vi antes, como esto es conmutativo, esto va a ser igual a f según z según x, y va a ser igual a f según x según z según x. Bueno, sigo con esta de acá, f de y según x. Bueno, esta la derivada según x no la tenemos que calcular porque ya la hicimos acá. Entonces voy a hacer la derivada según y. F según y según x según y va a ser la derivada de esto según y. Bueno, y acá no me aparece, o sea que la derivada me va a quedar 0. Bien, tenemos una derivada 0, eso es un término menos que tenemos que sumar. Y aparte, esta derivada es igual a otras más, así que tenemos más derivadas que son 0. Tenemos también la fx y tenemos la fix. Estas son todas las combinaciones de 2 veces y, una vez x. Bueno, seguimos con la derivada de esto según z. Fixz, esto es lo mismo que hacerlo en cualquier orden, como x y z o z y x, como quieran. Y esto me va a quedar, esto según z, z acá es una constante que está multiplicada por menos 1 sobre x cuadrado, entonces esa va a ser la derivada. Y esto es igual a f, x y z, y es igual a fx, zi. Bueno, va a ser igual a todas las posibles combinaciones. Las voy a escribir todas igual porque es importante saber cuántas son. No tanto cuáles, pero cuántas. Ya vamos a ver por qué. Puse 2 veces x primero, después tengo acá una vez x y al principio. Voy a escribir la otra, que sería la izx. Y después tengo las que empiezan con z, que son la derivada según z, x, y fzix. ¿Sí? Tengo esta derivada, estaría 6 veces. Ya vamos a ver por qué nos importa la cantidad de veces que aparezca. Bueno, continúo con la derivada de y respecto de y. Esto me daba 0, así que bueno, según x me va a quedar igual a 0. Y esta es igual a la derivada de f según ixy, y va a ser igual también a la fxii. Por otro lado, también tengo la derivada según y, según y, según y. Esta me queda 0 también. Y también tengo la derivada según y, según y, según z. Esta también va a quedar 0. Y así también las otras combinaciones. F, z, i, f, i, z, i. Perfecto, esas son todas. Estamos acá, pasemos a la próxima. Tengo la derivada de y respecto de z. Y la voy a derivar según x, pero según x en realidad ya lo tengo. La tengo acá. Si la derivo según y, ya la tengo acá. Entonces me queda derivarla según z. Eso no lo tengo en ninguna parte. Bueno, derivo esta según z. Bueno, z no aparece, o sea que me queda 0.
Y esta es igual también a la FZIZ y también es igual a la FZZI. Bueno, pasamos a las otras que ya, como van viendo, ya hay varias que ya las calculamos. Entonces, tengo la FZX. Si la quiero derivar según X, no necesito hacerlo porque eso ya lo hice acá. Si la quiero derivar según Y, tampoco necesito hacerlo porque eso ya lo tengo acá. Y me quedaría derivarlo según Z. Eso sí no lo he hecho. Entonces, la derivada de esto según Z, bueno, Z no aparece acá, entonces me va a quedar 0. Y esto coincide con la derivada de ZZX y la derivada XZZ. Bueno, por último, me queda la derivada de derivar 2 veces según Z. Esto no necesito derivarlo por X porque ya la tengo acá. Tampoco por Y porque ya lo tengo acá. ¿Sí? Es esta. Me queda solamente derivarla por Z. O sea, derivar la F 3 veces según Z. Bueno, esto era 0, así que la derivada me va a quedar 0. Bueno, tenemos acá nuestras 27 derivadas. Todas nuestras derivadas de orden 3. Entonces ahora tenemos que ver qué pasa con ellas. Por suerte tenemos un montón que dan 0. Y bueno, vamos a ver qué pasa cuando evaluamos en 1, 0, 0 y después qué pasa cuando las ponemos en el polinomio. Ya vamos a escribir todo el polinomio. Bueno, primero que nada, todas estas no nos van a importar porque son 0. Después, esta de acá tampoco nos va a importar porque cuando lo evalúo le voy a escribir, cuando la evalúo en 1, 0, 0, me va a quedar igual a 0. O sea, me queda 0 dividido 1, me va a quedar 0. Después, esta de acá también me va a quedar 0. Me queda 0 dividido 1, va a ser 0. Voy a escribir un solo representante de estas tres. 1, 0, 0, me queda igual a 0. Esta de acá también va a quedar 0. También voy a escribir un solo representante. FXXZ en 1, 0, 0 me va a quedar 0. Esta ya era 0 de antes. Y esta es la única que no me va a dar 0. La FXYZ y todas sus combinaciones, que dijimos que eran 6. Cuando las evalúo en 1, 0, 0, me va a quedar menos 1 sobre 1. Va a ser menos 1. Bueno, ¿qué hacemos entonces ahora con todos estos datos que tenemos? Voy a volver acá a donde escribí el polinomio de Taylor. F en 1, 0, 0 más el vector h, que dijimos que lo vamos a escribir como delta x, delta y, delta z. Me queda f en a dijimos que era 0. Después, el diferencial primero dijimos que era 0. El diferencial segundo es donde empiezan a sumar cosas. Y dijimos que el diferencial segundo quedaba 2 delta x por delta y, perdón, por delta z, que va dividido por el 2 factorial. O sea que me queda simplemente delta y, delta z. Y después tenemos que sumar los factores de la derivada tercera. Y después iría el diferencial, que va a ser muchas cosas multiplicadas por 0. Y después voy a tener menos 1, que va a estar multiplicado por delta x, delta y, delta z. ¿Sí? Y después voy a tener este menos 1 también multiplicado por delta y, delta x, delta z. O sea, lo voy a tener con todos los órdenes posibles, ¿no? Va a ser menos 1 por delta x, delta z, delta y, menos 1 por delta y, delta z, delta x. Pero eso son todas las mismas cosas, ¿no? Solo que están apareciendo sumadas un montón de veces. Entonces es lo mismo agarrar este numerito y multiplicarlo por la cantidad de veces que aparece, que vimos que son 6. Entonces esto simplemente lo multiplico por 6.
Bien, y a esto lo único que me queda es sumarle el resto de orden 3 aplicado en h. Y listo, acá quedó nuestro polinomio de Taylor. Este 3 factorial es 6, así que se va a cancelar con este 6. Y bueno, me quedó delta i, delta x, menos delta x, delta y, delta z, más el resto.